Muy buenas noches, amigos y amigas de Diagnóstico. Este es un pequeño país que, como en cualquier otro lugar del mundo, ocurren grandes acontecimientos que probablemente no trascienden nuestras fronteras. Puede ser que no sean importantes para los sudamericanos, para la gente de Norteamérica, mucho menos para la gente de Europa, pero son importantes para nosotros. Cada país del mundo lleva la carga de sus propias responsabilidades que tiene que asumir con valentía, con fortaleza, con nitidez. Y dentro de esos grandes problemas uno tiene que ver con la libertad de expresión, con los medios de comunicación y principalmente con la televisión y la radio, que se han convertido en los grandes agentes de la comunicación contemporánea. La imagen y el sonido forman parte de un binomio en virtud de los cuales la gente, las poblaciones enteras, los países se nutren, adquieren conceptos, criterios sobre lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto, verdad o mentira. Es una difícil tarea ejercer ese ministerio en estos medios de comunicación contemporáneos. Y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de eso con un hombre que tiene ya muchísimos años de convertir la libertad de expresión irritante, corrosiva, irónica, dura, a veces implacable, con un absoluto sentido del deber. Me refiero a Parmenio Medina, que como ustedes saben, sufrió hace pocos días un golpe muy severo con una decisión de la radioemisora en que trabaja, cerrándole ese programa que todos los costarricenses conocemos, La Patada. Parmenio Medina, y quisiera tomarme un minuto al darle las gracias a Parmenio por estar aquí en Diagnóstico, es un hombre que no sabe uno si vive del periodismo o si el periodismo vive en él. Pienso que él lo asume con un sentido del rigor que a veces puede parecerle a algunos extralimitado, pero la verdad, la discusión, la búsqueda incesante de los resquicios en que se mueve la actividad social de nuestros países requiere eso, exige eso. De modo que con este viejo periodista, viejo amigo, hombre inteligente, respetable, valeroso, que es Parmenio Medina, vamos a hablar hoy sobre su problema. Y vamos a hablar sobre algunos problemas que tienen que ver directamente con esto que ha ocurrido, porque las acusaciones van y vienen, y algunas veces la gente, imbuida por sentimientos tomados a veces muy a la ligera, no comprende con suficiente profundidad y claridad qué es lo que está realmente en juego. Por eso yo le doy las gracias a Parmenio Medina por estar aquí en nuestro programa, por permitirle a los costarricenses escuchar de primera mano su voz, su palabra, sus criterios sobre este difícil oficio del periodista que no transmite simplemente lo que observa, lo que le pasa frente a los ojos, sino que indaga, escarba, busca. Parmenio, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La Patada siempre ha dicho cosas terribles. La Patada, sé que a muchísima gente le disgusta, le irrita, le molesta. Bueno, pero ese escozor que produce La Patada es su razón de ser. No me parece que La Patada en este caso haya subvertido su línea tradicional. No. A ver. Álvaro, gracias a vos y a toda tu teleaudiencia. En efecto, La Patada es, vos lo expresaste, lo condensaste muy bien. La Patada no es un programa de simple información, de simple comentario, aunque por ahí un abogado que aspira a ser diputado dice que La Patada no es un programa de investigación.
modestia incluida, como decía un personaje que teníamos nosotros con el finado Metro González, a quien bautizamos como personaje como el licenciado Sácalas. Era increíble este personaje. Entonces él decía, modestia incluida. ¿Ah? Una manera distinta de decir modestia aparte, variando un poquito el término. Si algo ha caracterizado la patada a lo largo de estos 28 años que hemos de cumplir en junio, mes próximo, ha sido eso. Profundizar, investigar, penetrar más abajo de lo que superficialmente alguien dice o alguien sabe que hasta ahí llega y que esa es la meta, que ese es el punto final. Podemos citar casos que incluso lo podríamos correlacionar con esto que acaba de ocurrir en la patada del 29 de abril. El año pasado sacamos lo muy lamentable el hecho, la muerte del padre de la primera dama, suegro a su vez, del primer ciudadano del país, don Miguel Ángel Rodríguez. Se da el caso, algo queda para investigar. Preliminarmente dicen que al señor, muy lamentablemente, le aplicaron erróneamente otro químico que no era oxígeno en la sala de cirugía y el señor fallece. ¿Ok? Viene la investigación y eso es lo que dictamina. En el claro entendido, Álvaro, que no hay autopsia, que no hay juicio, que se levanta un acta, se dan los diagnósticos médicos y el señor murió de esto y se acabó. Entonces la familia reclama una indemnización por la muerte del hombre, atribuyéndole la causa de la muerte de este señor a la empresa proveedora de los químicos, una transnacional. La transnacional se resiste y no acepta de ninguna manera ni una mínima cuota de responsabilidad, porque nunca le pudieron demostrar que en vez de oxígeno le pusieron gas butano, que digo yo, por decir un algo. Aún así, en un tiempo récord, la viuda, suegra, en este caso don Miguel Ángel, cobra una indemnización, una póliza de responsabilidad por casi $500,000. Entonces nosotros empezamos, Alvarito, a meter el bisturí. A ver, esto es así de simple. Esto es todo. No, eso no es todo. Me llevó 4 meses. Uno busca y siempre encuentra, como dice el viejo refrán. Y como la gente cree en uno, entonces te ayudan, te dan indicios, te llaman, te dan un lugar, te dan una oficina, háblate con Pedro, no, mejor con Juana. Y así va uno hilando y venebrando madejas en esa aguja. Y llegamos al punto final. ¿Y cuál era el punto final? Que incluso 1 o 2 días antes de pagar el INS $453,000, ese mismo día previo a ese pago, la gente de Miller, ¿cómo se llama? Lo que era Miller Hermanos antes, que distribuían todos esos químicos. Los gases hospitalarios. Sí, correcto. Sí. Presentan una nueva carta y le dicen al encargado de la sección respectiva, no paguen porque no nos hacemos responsables, nunca hemos aceptado ninguna responsabilidad. Y aún así pagaron. Entonces hagamos un paralelo, Alvarito, entre este caso del señor presidente de la República, de la primera dama, la huérfana, de la viuda, mamá de la primera dama, doña Lorena, que estamos tocando, ¿qué te digo yo? La parte más alta de nuestra comunidad, el presidente y su familia. Es lo más alto. Por la magistratura, por la responsabilidad, por su cargo, etcétera, etcétera. Pero ahí no pasa nada. Solamente me llamó don Miguel Ángel cuando faltaba un programa y me dice, mire don Parmenio, ¿usted cree que mis abogados, los abogados de mi suegra María Elena, podrían hablar con usted? Digo, por supuesto, presidente. Ahorita lo van a llamar. Todavía, hoy, no me han llamado. Pero ahí no hubo alboroto. Nadie llamó a la emisora para decir, ¿qué es esa atrocidad hablando esas barbaridades? Nadie.
La misma emisora nunca me ha cuestionado hasta el 29 pasado. Nunca me cuestionó un guión. Y yo he sacado, como usted lo sabe, Alvarito, cualquier cantidad de cosas de este país profundamente investigadas. Y nunca antes había pasado nada. Nunca. Vea otro caso, antes de hacer la reconexión de hechos o de casos. En diciembre del año pasado, yo saco, en base a un expediente que logro conseguir, una condena que le hacen a un sacerdote que se llama Mario Alberto Salazar Alvarado o Alvarado Salazar, por abusos deshonestos contra un menor de edad. Como dicen en el argot policial, lo queman, 8 años le metieron, lo encontraron culpable y no hubo forma de defenderlo. Y no pasó nada, absolutamente nada. Comentarios de la gente, pero la iglesia no me dijo. Monseñor Arrieta no me llamó. El mismo sacerdote tampoco me llama. Nadie. Nadie de la iglesia. Ni la familia del sacerdote. Pero bastó que yo reiniciara una tercera etapa del tema minor para que se me viniera el mundo encima, Álvaro. Y vos te preguntás, ¿por qué? ¿Qué tiene minor? De ahí hace el paralelo. La familia del presidente reclama, pero con elegancia. Y tratando de justificar lo que no tiene justificación. Digo con pelos y señales lo del otro sacerdote, que era del barrio Betania. Nadie me dice nada. De la iglesia me refiero. De la gente de la calle, sí, un montón de gente. Me dice, no le merme toda esta terminología. Y ahora que saco lo de minor en esta tercera etapa, porque la primera fue en 1999 finales, la segunda de La Sabana, noviembre 2000, la tercera, abril 2001. Entonces ahora sí se cerró el mundo. Y vos te podrías preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene minor? Como lo dijo Eduardo Ulibarri un día de estos. Nadie tiene patente de corso y nadie tiene inmunidad para que sea objeto de denuncias, críticas o comentarios siempre y cuando estén apegados a la ley, al respeto, a la realidad. Esa es la verdad, Álvaro. Los hombres y las mujeres que cumplen en un país, en cualquier país, una función pública, que prestan su rostro, su imagen, su voz, su palabra, su pensamiento, para externar criterios, lo cual es un derecho inviolable. En este caso, el padre Minor lo ha hecho a través de la televisión, a través de la radio. Tienen que ejercer esa función a sabiendas de que de algún modo tienen que ser responsables frente a la gente de las verdades o mentiras que propalen o que propalemos. Esa responsabilidad, mucho más allá de los aspectos de tipo judicial, penal o civil, etcétera, es una responsabilidad ética frente al país, frente a los ciudadanos. Yo no puedo emplear un discurso para decirle a la gente que es necesaria una lucha frente a tal o cual problema y por el otro lado ser copartícipe de las mismas cosas que yo públicamente condeno. Desgraciadamente la vida política de este país, no me refiero en absoluto al caso concreto, sino en general, está plagada de un doble discurso. Los políticos, los catedráticos, los intelectuales, los científicos, de todas las categorías y en todos los sectores, caen a veces en el gravísimo pecado social, no pecado religioso, de negar con la realidad de su vida lo que propalan con su voz y su palabra. Pero creo que la sociedad tiene derecho a saber exactamente cuál es la catadura o la integridad ética de las personas que asumen esas funciones. Correcto.
Y tienen que saber qué tanta congruencia hay entre su dicho Y lo hecho. y su vida. Ajá. De modo que no es cualquier persona. Yo creo que nadie tiene derecho a fisgonear en la vida privada de las Jamás. personas y andarse metiendo por las ventanas o en los resquicios o samueleando, como dice nuestro Sí, pueblo, sí, para sí. emplear esa vieja expresión costarricense. Pero los hombres que cumplimos funciones públicas, los periodistas, los políticos, los representantes de organizaciones sociales, tienen que responder por sus actos. Es correcto, Álvaro. Y si eso no ocurre así, ocurre lo que desgraciadamente ha ocurrido tanto en este país, que estamos llenos de subterfugios, de mentiras, de trampas, de caminos sinuosos, de procedimientos viciados, de métodos insospechados en virtud de los cuales los hombres que cumplen funciones públicas se dan maña para obtener beneficios del doble discurso, para obtener ventajas del doble discurso, porque una forma de ejercer el doble discurso es precisamente presentar una determinada cara y obtener beneficios por otro lado con la que uno verdaderamente tiene. De ahí del dicho al hecho, como decimos también, hay bastante o mucho trecho. Fíjate, Álvaro, que el lunes me llaman de Caracol de Colombia para este asunto. Les cuento, le hago una reseña, vos sabés que estas grandes y enormes cadenas necesitan, son 2 o 3 minutos, 1 minuto ojalá. Entonces les cuento la historia que ya les acabo de narrar de la familia presidencial con el señor que se muere y el seguro que se cobra del INSS, no de una aseguradora particular. Y les cuento lo de este señor calvo, Maynor, y me dicen, ¿y por qué tanto poder, Parmenio Medina? ¿Por qué tanto poder de la iglesia ante que supera incluso una situación como usted la acaba de narrar con el asunto de la presidencia de la República, al señor presidente? Y le digo, esa misma pregunta me la hago yo, señor Nieto Bernal o no sé qué de la cadena Caracol. Pero bien, en esto, Álvaro, para que el televidente vaya conociendo mucho más. Vos acabaste de decir el doble discurso, doble, triple moral, cuádruple moral, hasta se puede multiplicar por muchos números. Cuando yo salgo el 22 de abril con el primer programa, luego de haberme reunido con Maynor y otro señor que es el punto clave en la historia de Radio María en materia financiera. Porque no vayas a pensar vos y el televidente de que Radio María se sostiene con los 1,000 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 200 pesos que dan los fieles de él, porque ahí ingresa más de 1 millón por día. Y me imagino yo que pueden entrar 10, 15, 20,000, 30,000 personas ahí y que todo el mundo deposite su ofrenda, pero reunir 1 millón de pesos todos los días yo creo que es un poquitito cuestionable a nivel de ofrendas. Entonces, yo me reúno con él y con el otro señor, se llama Omar Chávez Mora, y les hago ver que están actuando mal porque, y me vas a permitir el término y me lo va a disculpar el televidente, estaban choriceando cuñas en Canara. Ese es uno de los puntos. Ellos me dicen muchas gracias por corregirnos, falta de experiencia, me dice Maynor. Me abraza, casi me besa, me sirvió un vaso grande de refresco de botella grande y me pondera y me dice, usted debe estar en la presidencia de Canara, usted es el hombre que más sabe de radio en este país, bla, 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 bla. Vamos a corregir al otro día. Y en efecto, insertan las cuñas antes y después que empiece Panorama. Pero una vez que pasan 2 o 3 días posteriores los días a la reunión del 20 de marzo pasado, vuelven a hacer la misma, matráfula. Se salen de la cadena y cuando vienen los cambios comerciales de Canara, sacan los comerciales oficiales de Canara y metían los de ellos. Yo me aguanto, llega el 22 de abril, denuncio, grabamos
textualmente lo que dice una emisora que está en la cadena sin salirse y lo que pauta Radio María fuera de la cadena. Esto llega a manos de Canara el 23 de abril, día lunes. A estas alturas que estamos grabando este programa, en el día de ayer me llega una mínima nota que dice que me dan por recibido un fax que yo envío solicitándole a esta gente de Canara como el 3 o el 4 de mayo, que por favor yo como denunciante público me digan si vieron, no vieron, si van a ver, no van a ver, qué va a pasar con eso, porque yo tengo interés como ciudadano, como periodista, como productor. Entonces las señoritas se niegan a recibirme firmado el recibido del fax y tuvimos que esperar hasta el 5, creo que fue de mayo, para que la secretaria ejecutiva me mandara un faxito de 4 renglones que dice: acusamos recibo de su fax y será pasado a la Junta Directiva para lo que convenga. Atentamente, creo que se llama Laura Arrieta. Como ves entonces, Álvaro, hay no sé si un maridazgo, hay mucho temor, hay mucho miedo, hay como una especie de un protector de algo, como de un protector buscando la inmunidad. Porque, ¿cómo va a ocurrir esto cuando esta muchacha, la señorita esta Laura, me dice: vamos a convocar al padre Maynor? Eso me lo dice por teléfono. Vamos a convocar al señor, ellos le dicen padre, yo le digo caballero Maynor, para ver si fue que incurrió en una equivocación o un error. ¿Vos entendés eso, Álvaro Montero? Vos te podés equivocar sabiendo de antemano que eso no se toca. Es como cuando vos le decís a un hijo tuyo pequeñito: mijito, cuidado con este vaso porque es de vidrio y si lo vuelca se quiebra y se puede cortar. ¿Y cuál fue el resultado final de todo este Ninguno, a proceso? esta fecha ninguno. Te voy a contar algo más a vos y al televidente de Diagnóstico, Álvaro. El día lunes 23, el país, perdóname, yo no estoy diciendo que se estremeció y que... No. Hubo mucha preocupación de la gente que extrañó que durante 28 años, que nunca había faltado el programa, ese domingo falló. Faltó, no falló, lo sacaron de previo, que ahora podemos hablar de eso, si vos lo estimás. Entonces llama el Colegio de Periodistas, urgidos por obtener una copia para ver qué era lo que estaba denunciando la patada de Maynor y de Monseñor Arrieta el domingo 29 de abril. Entonces yo le digo a esta muchacha Gilda Picado, del colegio, le digo: mijita, una notita, un cassette, mande a Monumental, porque Monumental lo tiene, y ellos se lo copian. Manda a Monumental y el Monumental no se lo copian. Entonces Monumental corre y sin yo pedir el CD, me lo envían a la casa, como a la 1 de la tarde ese mismo lunes. Me llaman del colegio y me dicen: miren, Monumental no lo copiaron, ¿qué hacemos? Le digo: venga para acá, mi mujer se lo copia. Se lo copiamos, se lo llevaron como a las 5. Lo verían ese mismo día, lunes 23, en una sesión especial a las 7 de la noche. Pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, nosotros ya presentamos el recurso de amparo, estamos pendientes del resultado, si lo acogen o no lo acogen, si hay admisión o no la hay para el recurso, estamos en eso. Cuando me llaman del colegio me dicen: ¿a qué fax le podemos enviar el comunicado que saca el colegio referente a la precensura de la patada? Le digo: a tal número. Ok, pero más tardito le va a llegar porque el licenciado Villalobos, que es el presidente, no está para firmarlo. Le digo: mire, si usted me lo pudiera localizar, porque necesitamos atestados montones para seguir peleando legalmente este asunto en la sala constitucional. Entonces lo envían. Al final, bueno, ellos dicen que rechazan sobre todas las cosas lo que hizo Radio Monumental, que en base a la presión ejercida por la Iglesia Católica en las personas de Maynor y Monseñor Arrieta y esto y aquello, que rechazan máxime que se va a celebrar el Día Internacional y el aniversario de la etc. Y al final ponen: este colegio
no aprueba y no rechaza. Es decir, sos gallo o sos gallina. Entonces yo llamo porque a mí esa frase de cierre me deja frío y llamo y le pregunto a Gilda Picado, mijita, ¿por qué esto al final? ¿Esto qué es? Una ambivalencia, ustedes no están diciendo ahí nada. Me dice, don Parmenio, me da mucha pena con usted, pero el programa no lo escucharon. ¿Dónde estamos, Álvaro Montero? Le pregunto. Estos hechos, estos acontecimientos, en todo caso, tienen un resultado final que fue dramático. Sí. Que fue cerrar un programa de radio. Es un programa que tenía que salir al aire y que no salió. Discúlpame, Álvaro, sin ánimo de increparte jamás. Si analizamos la posición de Canara, como decía Gardel, silencio en la noche. Si analizamos el cierre del boletín, del comunicado del Colegio de Periodistas, donde dice, no reprobamos, no aceptamos, o no rechazamos o no aprobamos. Y me dice la muchacha fuera del texto, que perdone yo, pero que el colegio no escuchó el programa. Y ellos lo buscaron, yo no lo busqué. Entonces estamos desamparados, absolutamente desamparados. Estamos contra la pared y tal vez el Chapulín Colorado nos podría ayudar. Porque las instancias a las que más corresponde procurar la honestidad, dilucidar un planteamiento cuestionable que se presenta, como es la manipulación de las cuñas de Radio María en Canara, como es el asunto del Colegio de Periodistas, no te dicen absolutamente nada. Y de feria, Radio Monumental me precensura que si querés que mostremos las cartas literalmente escritas, en el siguiente cambio creo yo lo podemos hacer si lo querés así. Me dice el 26 de julio que mientras yo hable a título, óigame, con ataques personales a Calvo Aguilar, que el programa no pasa al aire. Y usted lo ha vivido en carne propia, Alvarito. No vaya a creer que yo soy el primero. No, aquí más de uno ha pasado por el rasero de mucha gente. Vamos a hablar de eso porque creo que lo que está en juego es verdaderamente significativo e importante. ¿Cómo no, Álvaro? ¿En qué país vivimos? Eso pregunto ¿Cuáles yo. son los órganos encargados de ejercer ese imperativo sacrosanto, no solo de defender a sus agremiados, sino los derechos y las libertades que son el fundamento de su existencia? Correcto. Como son los colegios profesionales, como son los órganos jurisdiccionales. Bueno, ya hay una respuesta de la Sala Cuarta que fue categórica en cuanto a eso. Que son otros medios de comunicación. No podemos negar que efectivamente desde muchos medios de comunicación la patada ha recibido una importante solidaridad. Total. Pero vamos a hablar, porque se han dicho cosas también a propósito de esto, y qué es lo que viene, qué es lo que va a ocurrir en relación con toda esta significación. Sé que ha habido amenazas de por medio, etc. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con todos ustedes en este importantísimo programa sobre el caso del cierre de La Patada y su director. Hablamos de la libertad de opinión en Costa Rica. Parmenio, hay un aspecto que a mí personalmente me parece inquietante porque es parte de cierta desinformación que ha cundido en nuestro país. Es si esto es o no es un enfrentamiento de Parmenio Medina con la Iglesia Católica. Jamás. Déjeme expresarle un punto de vista. La Iglesia Católica en Costa Rica no es la Iglesia Católica de otros países del continente.
Digo, la Iglesia Católica Costarricense tiene hondas raíces en términos de las preocupaciones sociales y en términos de la búsqueda permanente de la justicia para grandes sectores sociales de nuestro país. Sin la presencia de un prelado como Monseñor Sanabria, no habrían sido posibles las garantías sociales en Costa Rica. Es correcto. El propio Monseñor Arrieta no podría olvidar, cuando él asumió su ministerio, dijo, no recuerdo textualmente, pero expresó, mi mayor anhelo es seguir los pasos de Sanabria. Y en momentos importantes de las confrontaciones sociales de Costa Rica, en relación con movimientos laborales, movimientos de productores, de agricultores, la voz de la Iglesia ha estado presente. En el norte del país, un obispo como es Monseñor Ángel San Casimiro ha tomado en sus manos la defensa de los agricultores, ha sabido conducirlos valerosamente, trabajar con ellos, apoyarlos, etc. Los medios de comunicación de la Iglesia, Radio Fides, es uno de los medios más abiertos y valientes en Costa Rica para fijar y decir y denunciar también problemas que ocurren en la sociedad costarricense en términos de injusticias sociales. TV Católica, que dirige Armando Alfaro, ha realizado magníficos programas para examinar la realidad política del país. Y una vez me decía, sé que no cometo una infidencia con el padre Alfaro, a quien tanto quiero y aprecio, que me dijo, mira Álvaro, yo quiero hacer una televisora que no sea solamente una televisora de rezadera, lo dijo en el buen sentido de la palabra, tiene que ser una televisora que penetre en la problemática, en la vida de nuestros agricultores, de nuestros campesinos, de la gente humilde de Costa Rica. Y si hablamos de la Iglesia a nivel universal, la voz de Juan Pablo II en relación con las iniquidades de la globalización ha sido quizás la voz más severa y más certera. El valor con que se ha encaramado en las alturas de Golán, con que ha proclamado la paz en el mundo entero, en el mensaje de la Semana Santa, cuando habló de que la globalización ya no era solamente la expresión del capitalismo salvaje, sino que era una nueva forma de colonialismo que se abatía sobre la humanidad. Dicho sea de paso, los periódicos no han publicado esas cosas, ¿verdad? Yo creo que no les interesa mucho. Bueno, estamos en presencia de una institución que para los efectos de nuestro país tiene un extraordinario valor y una gran fortaleza humana. Entonces yo quisiera, como yo sé que Parmenio comparte mucho de eso que yo he expresado, que también lo exprese aquí, para que la maledicencia no haga presa de todo este problema, para decir, es que Parmenio ataca a la Iglesia, la bronca de Parmenio es con la Iglesia Católica. Es oportuno, Álvaro, y te agradezco que me des esa introducción en esta parte del tema que estamos desarrollando hoy. Este señor Calvo, la idea que vende es que yo soy ateo, enemigo, soy una persona adversa, primero a él y luego a la Iglesia. Y otras veces dice visconversa, primero Iglesia y luego Minor. Yo sostuve 8 o 10 reuniones con Arrieta y Troyo antes de empezar este asunto del cura Minor, en 1999 finales. Hablamos largo, tendido, vimos muchos documentos. En su momento yo le dije a los dos, a Troyo y a Arrieta, les dije, yo nací en la Iglesia Católica, soy respetuoso de todo aquel que crea o no crea, no soy ateo. Yo creo en Dios a mi manera, practico mi religión a mi manera, no, como te dijo Armando Alfaro, no soy rezador, pero sí tengo por lo menos una mínima oración de agradecimiento a la vida y a Cristo fundamentalmente, que me permite incluso poder satisfacer mis necesidades fisiológicas y tomarme este vaso con agua o comerme un pedazo de carne. Yo le doy gracias a Cristo y le doy gracias a la vida, porque tengo esa gran ventaja de poder caminar, como decía nuestra inolvidable Violeta, que nos ha dado tanto, la vida que nos ha dado tanto. Resumo, Álvaro Montero. Yo no soy enemigo de la Iglesia, no soy enemigo de Minor. Soy enemigo de la manipulación
soy enemigo de la mentira, soy enemigo de aquel individuo o institución que genera usufructo por debajo mediante el engaño. Y esa doble o triple moral que vos señalabas quizá en el segmento anterior. Decir una cosa, practicar una, predicar otra o a la inversa. Yo conminé a Maynor, incluso lo invité a mi casa. Mi mujer le hizo una cena. Yo traté de abrirle los ojos en noviembre de 1999 y yo de buena gente, con mi mejor voluntad del mundo, quise ayudarlo y decirle: Maynor, no siga con esas juntas que son malas, porque yo ya sabía qué clase de elemento era el socio capitalista de Maynor Calvo. Me mintió, y en un acto tan hipócrita, y perdón, hace esto. Una vez que lee el expediente que, el expediente que yo le entrego, y hace esto. Pone las manos en pos de oración, levanta la mirada y dice: Dios me hizo el milagro. Don Parmenio, yo ya no estoy con él. ¿Refiriéndose a quién? Al socio malo que tiene y que sigue teniendo. Es igual, Álvaro, que vos, yo, los que tenemos hijos, los que tenemos hermanos menores, y uno le da un consejo y lo reprende tal vez. Y le dice: mijito, no me vuelva a salir a jugar con esa chiquita, con ese chiquito, o no juegue que lo va a morder el perro. Cualquier cosa. No salga a la calle que lo puede atropellar un carro. Entonces me burla a mí y sigue burlando a Rieta. Y sigue burlando a su gente. Viene noviembre, octubre 2000. El sonado y rimbombante caso de La Sabana. La manejada a las 9, 10, 11 de la noche. Con documentos, Álvaro. Yo no puedo atender una llamada que me haga un fulano, una fulana. Mire, ¿qué le parece que tal cosa? Sí, señora, sí, señor. Yo recibo la llamada de un oficial, el que estuvo al frente del operativo, y me dice: Parmenio, necesito hablar con usted porque esto lo tienen cocinado aquí adentro en el ministerio. Y esto ocurrió en mayo de este año 2000. Le digo: veámonos, nos quedamos de ver un domingo. Voy, lo traigo a la casa, hablamos, me cuenta, me muestra y taca, taca. Este hombre, Calvo, dice que yo lo persigo, que yo soy un persecutor implacable, pero de su vida íntima, de su vida privada. Entonces yo digo, y aquí lo reitero, Álvaro, La Sabana, después de las 6 de la tarde, ¿quién no sabe en este país que esté vivo y que tenga un dedo de frente y que vea televisión, que escuche radio o que lea un periódico, que desde que Rogelio Ramos ingresó como ministro de Seguridad, dijo: Parque de la Amistad, Parque de la Paz, Parque de la Sabana y otros sectores, nadie me ingresa después de las 6 de la tarde, menos en vehículos? Y este señor Calvo dice que él no sabía. Y lo peor, niega y desfigura la persona que va con él. Luego, el mismo 22 de octubre del año 2000, que yo saco el programa denunciando lo de La Sabana, se le va encima a un muchachito de 19, 20 años que es operador de sonido de su emisora y le propone: mijito, hágame un favor que yo se lo voy a recompensar. Diga que usted era el homosexual que andaba conmigo en La Sabana para que Parmenio Medina Pérez tenga que tragarse sus palabras. Eso fue a las 10 de la mañana, domingo 22 de octubre. El muchachito se queda frío y no le dice ni sí ni no, pero al otro día, en misa que este señor le imparte a su grupo de trabajadores, lo exhibe más y le dice: este es el homosexual,
según Parmenio Medina, que yo andaba con él, o con el homosexual, perdón, que yo andaba en la sabana tal día. Levántese, hermano Alexis. El muchachito estaba bochornado. Él no le había dicho sí ni no. Entonces, no contento con eso, convoca una conferencia de prensa y presenta a otro. Pablo no sé qué, muchacho de 20 años. Resulta que no es Pablo, es otro. El nombre sí me lo voy a reservar porque ya casitico le caemos. Ya casitico sabemos dónde vive y quién es. Entonces, toda esta manipulación, ¿a vos qué te dice Álvaro Montero? Que puede ser persecución de Parmenio contra él a título de su vida íntima, de su vida privada. La sabana es un sitio, ¿eso qué es? ¿Es parte del solar de la casa Minor? No, es un sitio público, la sabana. Y además es un sitio prohibido para ingresar. Hay homosexualismo. Ahí han matado gente. Hay drogas a lo bestia, proxenetismo, de todo. Entonces yo no puedo aceptar que este señor diga que yo me estoy metiendo en su vida privada. Y no puedo aceptar, perdona, termino la idea, que este hombre siga engañando. ¿A quién engaña? Engaña a la gente que le sigue, a los que creen que yo soy el malo y él es el bueno. Esta no es una confrontación personal. Si yo fuera enemigo de la iglesia, entonces callo, me hago el tonto. Que se lo lleve el diablo. A mí qué me importa. Obispos tiene la iglesia como reza el dicho. Vean a ver cómo arreglan su problema. Si yo fuera enemigo, me cubro orejas, oído y todo, y fuera. Pero no es así, Álvaro. Hay un hecho que también debemos dejar claro en esto. Todo individuo tiene derecho a su vida privada. Por supuesto. Todas las personas tienen derecho a tener las opciones afectivas que quieran. Lógico. En gusto no hay nada escrito. Estamos en una sociedad donde el respeto por la intimidad de las personas, por sus opciones de vida, son fundamentales. Y son inviolables. Mal haríamos en pregonar la libertad si señalamos con el dedo a una persona para indilgarle una preferencia u otra, cualquiera que sea. Bueno, pero el problema fundamental es que de eso se deriva el cierre de un programa. Correcto. El programa La Patada es cerrado. Censura. Yo diría que no es solamente el problema de la precensura. El problema es que el programa se cerró. Me lo avisaron antes, Álvaro. Claro, es un acto de represalia. A mí por escrito, el jueves 26, lo recuerdo como si fuera hoy, estamos hablando de abril, me condicionan y me dicen, si usted, Parmenio Medina, sigue ocupándose de los ataques personales al padre Minor y a Monseñor Arrieta, su programa no puede salir al aire. Y luego, sábado 28, a las 8 de la noche, entonces ya me dicen de frente, porque yo llevo el programa cada semana, los sábados en la tarde. Entonces ellos, que no sé quién fue el analítico, si llevaron a Amelia Rueda o a qué grupo de periodistas para que analizaran si el contenido de ese programa era a título personal o de violación a la intimidad de este señor Calvo. Porque el hecho que vos seas abogado, como en efecto lo sos, como lo es también el señor Hernán Azofeifa, a él no le da crédito para que censure de previo un asunto periodístico, social, público. Yo no sé si está bien dicho ese juego de palabras. De todos modos expresa lo que quiere expresar. Correcto. El asunto es público, es social y tiene toda esta connotación de ser el resultado de una acción periodística. Pero yo voy al otro aspecto del problema que me parece que es muy importante que toquemos aquí. ¿Es posible que en Costa Rica los dueños de los medios de comunicación
decidan y determinen cómo y de qué manera piensan sus periodistas? Se atribuyen. Bueno, hace muchos años yo tuve oportunidad de presenciar en el año 69 en Europa una huelga de periodistas del periódico más conservador de Francia, que es el Figaro, porque los periodistas exigían que se les respetara su forma de encarar los problemas. No estaban reclamando que les dijeran cómo atender tal o cual asunto, como es propio en una redacción periodística. Ajá. No, es que a pesar de ser ellos parte y compartir la filosofía conservadora del periódico, exigían su derecho a expresar sus puntos de vista como ellos quisieran. Entonces es una pregunta que vale la pena que dilucidemos en el próximo segmento. Correcto, Álvaro. ¿Puede un medio de comunicación pensar por encima del pensamiento propio y personal, valga la redundancia, de cada uno de los miembros que trabajan allí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y regresamos ahorita con todos ustedes para la parte final de nuestro programa. Ya regresamos. ¿Es posible el ejercicio pleno de la libertad de expresión en nuestro país? No. Lamentablemente no, Álvaro. Yo no te quiero devolver la pelota para que vos anotes el gol. Vos has vivido en tu vida como comunicador, especialmente en estos medios, como es la televisión, y más concretamente en este mismo canal, has tenido muchas experiencias que te dan respuesta a lo que me estás preguntando. Fuera de aquí, radios, periódicos, un mundo de gente, unos con más rimbombancia o con más despliegue informativo, como es el caso mío, por ejemplo. El caso mío, afortunadamente, todo el mundo se ha ocupado de él. Y no solamente en nuestro país o en el continente de Europa, ahí tenemos sistema internet, y tenemos correo electrónico, y entonces ahí ha llegado cualquier cantidad de cosas de Europa, de España, de Italia, Sudamérica, etcétera, etcétera. Otros, el caso de Ibarra, por ejemplo, José Rodolfo Ibarra, 2 años se demoró la sala para fallar y darle la razón al muchacho. Otra muestra clara, evidente, de que la libertad de prensa no es plena. Aquí mismo en el Canal 13 el caso de esta muchacha Patricia Sánchez, si mal no estoy, que tenía un programa en los 90 y tantos, creo que fue en el tiempo de Calderón. Sí. Bosque Adentro, correcto. Ella se llevó tamaño rato, pero en silencio, y ganó la sala cuarta. Le dijo, es usted la que tiene la verdad. Y hay un mundo de casos, Álvaro. Lamentablemente, los intereses creados, los intereses empresariales, intereses de familia, intereses de alto vuelo, no permiten que haya una total y absoluta libertad de prensa. Hay mucho compadrazgo. Pero hay que considerar 2 hechos fundamentales. Las frecuencias de radio y las frecuencias de televisión Son del Estado. Son del Estado, es decir, son de la colectividad costarricense. Por supuesto que sí. Ni Parmenio Medina ni Álvaro Montero, estoy seguro, tenemos nada en contra de que haya empresarios que activen, desarrollen, formen empresas sobre la base de la explotación de esas frecuencias. Pero eso implica responsabilidades morales, responsabilidades éticas. El Estado, la colectividad costarricense, no le entrega a un grupo de señoras y señores un canal de televisión, una frecuencia de televisión, una frecuencia de radio, y les dice, hagan lo que les dé la gana. No, jamás. Mientan,
llénenla de intriguen. violencia, de sexismo, de brutalidad. Yo creo que en eso tiene que haber una plena comprensión de parte del pueblo costarricense. Y tiene que haber también una plena comprensión de la gente que sabe perfectamente cómo los medios de comunicación pueden ser transmisores de valores humanistas, de una espiritualidad bien entendida, de un apego por la verdad, de una actitud valiente para enfrentar los dramas de la sociedad contemporánea, para enfrentarse a la corrupción, para enfrentarse a las mentiras, a la venta de influencias, a todas esas lacras de que la gente se queja, a esas lacras que hacen que la inmensa mayoría del pueblo costarricense no quiera saber nada de la política y no tenga ninguna confianza y ninguna fe en una buena parte de las instituciones del país. Así es. Yo digo que la propia iglesia, que de acuerdo con las encuestas, las encuestas, otro día podemos hablar, pero bueno, las encuestas dicen que sigue siendo una institución con un altísimo grado de prestigio, es una de las instituciones más creíbles. ¿Por qué es creíble la iglesia? No solo por los valores que transmite, sino también por ese espíritu de universalidad, por esa clarísima comprensión de que la lucha fundamental es por los derechos de los seres humanos, de que su lucha es por la verdad. El Papa lo ha dicho montones de veces, no tengáis miedo, dice. Bueno, y guardó un secreto de 20 años. Y ha pedido perdón, es un por acto... lo que hizo la Santa Inquisición, hace 500 las años, por las iniquidades del descubrimiento de América, por las brutalidades de la Inquisición, por las barbaridades con el Imperio Bizantino, por las atrocidades que se cometieron en las cruzadas. Bueno, son actos de valor extraordinarios. Eso, digo, debe hacer conciencia en la gente de que la lucha por la espiritualidad es una lucha severa, dura, que requiere también de pastores con una gran fortaleza. De modo que, pues yo no soy quien para darle consejos a nadie, pero creo que la iglesia costarricense tiene de sobra reservas humanas y espirituales para continuar cumpliendo esa labor ecuménica fundamental que ha cumplido, y que mal hacen aquellos que dicen que porque Parmenio Medina denuncia cosas que son inapropiadas, que son incorrectas, se ha convertido en un enemigo de Dios y de la iglesia. Jamás, hombre. Nunca puedo olvidar aquella página terrible que transmitía don Vicente Sáenz sobre el juicio de la Inquisición a Morelos, en que le decían cínico, protervo, falaz, contumaz, enemigo de Dios y de la iglesia. No estamos en eso, estamos luchando por el derecho a decir la verdad y por el derecho a equivocarnos también, porque yo pienso que de eso todos somos susceptibles. ¿Qué va a pasar ahora, Parmenio? Yo quiero, perdón, Alvarito, y me perdonas así tan... No, al contrario, muchas gracias. Somos amigos, y porque te respeto y porque te tengo cariño. Yo quiero agregarte algo cuando hay una desigualdad de armas, del empleo, del uso de armas, el arma que vos usas y la que yo uso. La que yo uso, que es palabra de verdad, hechos comprobados, documentados, y la palabra, y el arma, que es palabra de Calvo Aguilar. Imagínate e imagínense los televidentes hasta qué grado está llegando esto, y ha llegado, que a mediados de la semana última de abril y empezando mayo, este hombre se dedica por teléfono a llamar a mis copatrocinadores para decirles cómo le van a dar dinero a ese bandido. Ese es un hombre malo, es enemigo de la iglesia. Perdón, Parmenio, porque nos quedan 2 minutos y no quisiera que olvidáramos una cosa importantísima. Eso es terrible. Eso es una forma de chantaje económico que si está ocurriendo es atroz. Pero la República lo dijo el martes. Hoy, el martes. Sí. Pero has hablado también de amenazas... de muerte, claro que sí. El sicariato colombiano metido aquí y manejado por billetes, alias dinero, de gente que está muy cercana a Maynor Calvo Aguilar. Y eso no lo ignorará el padre, por supuesto que debe ignorarlo. Por supuesto que no. Hoy martes que estamos grabando este programa y ya al final, lástima que el tiempo es tan breve, Álvaro, en 30 segundos. Te llegué un poco tarde a esta pregrabación porque sostuvimos una
una entrevista de 4 horas, el padre Armando Alfaro, el padre Guido Villalta, Arrieta y mi persona. Y se expusieron con documentos. Este maletín lo tengo lleno. Este maletín vale oro, vale muchas verdades. Vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Con el fin de qué? De que Arrieta, Monseñor, perdón, conozca así, mire, esto es la verdad. Y la sabana es un postre ordinario chiquitillo, para que no vayan ustedes a dimensionar que el mayor problema que tiene este señor Maynor Calvo se llama el asunto de la sabana. No es así, Álvaro. Invítame a otro programa si querés, cuando tengas gusto, chance y oportunidad, y hablamos más a fondo. No es que hayamos estado escondiendo nada hoy, es que como el tema es supremamente amplio y todo importante, en mi opinión, pues de ahí no alcanza el tiempo y entonces se reduce el espacio. Este programa está a tus órdenes. Y lo digo de antemano porque a veces puede ocurrir que alguien diga, bueno, ¿y qué pasó? El padre Maynor sabe que también él está invitado cuando lo desee a venir a Diagnóstico, a exponer sus puntos de vista, a exponer sus verdades. Aquí será recibido con la consideración y el respeto pues que merece un comunicador de su envergadura. Pero debemos también precaver a los televidentes, a nuestros amigos y amigas del programa Diagnóstico, de que si están ocurriendo, como están ocurriendo, amenazas concretas contra Parmenio Medina, probablemente de esas amenazas muchos de los involucrados en esta discusión son absolutamente ignorantes. Pero este país no ha sufrido los embates de Colombia, donde mueren todos los años decenas de periodistas, o en México, o en Guatemala, donde el ejercicio del periodismo implica una permanente amenaza y un peligro de muerte. Queremos que Costa Rica siga siendo un país donde podemos hablar, discutir, expresar nuestros puntos de vista y hacerlo con la fortaleza y la valentía de que seamos capaces. Muchas gracias, Parmenio. A vos muy amable, buenas noches, Álvaro. Y a todos ustedes en sus casas y hasta nuestro próximo diagnóstico.